tal, amigos? ¿Cómo estamos? Una semana más aquí con todos ustedes en M95. Qué placer, como decía el otro, qué placer que alboroto otro perrito piloto. Y aquí estamos para contarles las cosas que han sucedido o las cosas que a ustedes les puedan interesar. Hoy tenemos un equipo un poquito más reducido por la baja de última hora de Carmen Piedra, a la cual le deseamos que pase una feliz tarde, pero que no ha podido estar con nosotros en el último minuto. Con nosotros estamos don Ricardo López. ¿Cuánto tiempo sin saber de usted? Mucho, y además un placer estar por aquí y disfrutar de estos momentos contigo, de verdad. Pues la verdad es que es un placer compartido, porque ya saben ustedes que aquí siempre nos gusta gente que habla y claro, a la que se le entiende. Y a don Ricardo por lo menos se le entiende, claro también. ¿Y cómo estamos, don Francisco? Muy bien, ¿Eh? muy bien. ¿Cómo va todo? Pues progresa todo adecuadamente. Además hoy un día me ha llevado una gran alegría al llegar a los estudios encontrarme, me han dicho Ricardo López, yo es mi amigo Richie, cuando éramos chavales. Sí. Yo también le conozco por Richie, pero bueno, oiga, primero la presentación, luego ya empezaremos. Y aparte de su faceta política, yo es que le tengo mucho más aprecio por la parte personal que por la política, que también, que creo que el PSOE local se ha equivocado gravemente sacando partido de un gran activo como es él. Pues miren, En ese charco me meto yo solo, Richie. No sé si se mete usted solo o muchos de nuestros televidentes también pueden opinarlo y ahí puede estar quizás parte de ese resultado que ha tenido el Partido Socialista, aún creciendo un poquito, no lo se sabe, pero en fin, nunca sabremos lo que hubiera sido el resultado electoral en otras circunstancias, con otro partido Ciudadanos, con otro partido Vox y con otra lista del PSOE. Y con otra lista del PSOE, efectivamente. Ahora lo que nos toca es una mayoría absoluta y en esta estamos. Don Ricardo, ¿qué le parece a usted las mayorías absolutas? Bueno, son consecuencia precisamente de la libertad democrática de los ciudadanos, pero no son buenas porque al final acaba uno usando el rodillo y de hecho sufrí las consecuencias de una mayoría absoluta desde el 2011 al 2015 como concejal en la oposición, donde por aquel entonces para intentar ahogarnos políticamente no cobrábamos más allá de 6.400 euros en todo el año, estando en la oposición. Hoy, gracias a Dios, cambia la cosa, de hecho los salarios o las dietas que se perciben por parte de los distintos concejales, estén en el gobierno o no, ha variado sustancialmente y sí se puede permitir el lujo de poder dedicarse a la política de forma expresa, ¿no? Claro, el hecho de que haya una mayoría absoluta, al final no te queda más remedio que predicar en el desierto y al final, si uno lo hace con muchas ganas y con fuerza y con ímpetu, y al final acaba uno metiendo mano del bagaje que te da los años de política, al final acaba siendo una cuestión de peso y siempre está uno con la ilusión de que pueda cambiar el signo del ayuntamiento, en este caso, o de, no sé, elecciones generales o autonómicas, ¿no? Pero, en definitivas cuentas, es complejo el estar en una oposición cuando hay una mayoría absoluta y es muy cómodo gobernar cuando se está en una mayoría absoluta. Señor Gómez, estuvo aquí don Rafael Piña la semana pasada, que por cierto, después de mucho pedirle que viniera, oiga, tuvo la deferencia para todos ustedes de venir y de contar alguna cosita. Una de las cosas, al hilo de lo que dice don Ricardo, es que en ese 2011-2015, ¿recuerda usted que fue expulsado por parte de la señora Caracuel? Sí, perfectamente. De hecho, Bueno, pues, un inciso, ahora son íntimos amigos. sí, un inciso, y ha sido la única vez que a mí la policía municipal me ha dicho de ponerme los grilletes, estando yo sentado en ese pleno, estaba justo Rafa Piña al lado mía, y se procedía precisamente a evacuarlo del pleno. Y yo no me quise mover del sitio para que pudiera pasar el policía. Me cogió del brazo con mucho ímpetu y me dijo, o te quitas o te pongo los grilletes. Por eso nunca se me va a olvidar ese momento, porque, en fin, una situación muy peculiar y especialmente en un pleno de un ayuntamiento.
Y perdona, Paco. Yo lo vi por televisión. Yo también. Y la verdad es que en aquel momento pensé que fue una reacción, o sea, no una reacción, un comportamiento impropio del señor Piña, que lo sigo pensando. Y a los pocos minutos, cuando ya lo desalojaron, pensé que lo sigo pensando también, que fue una precipitación por parte de Kika Caracuel. Creo que hubiera sido una postura mucho más inteligente suspender el pleno 5 minutos, que se calmaran los ánimos y no provocar eso. Yo la anécdota de Richie lo desconocía. Desde luego a mí me dice eso, que yo me tengo que mover. No, perdona, de hecho ni me moví. Que me va a poner los grilletes. Póngalos. Perdona, me va a dar el número de placa a lo mejor y Póngalos. no mover. O sea, es que son actitudes, claro, de una mayoría absoluta, que era la segunda mayoría absoluta, cuando, como se dice aquí en el pueblo, los concejales del PP no andaban por la calle, le evitaban un palmo por encima de ellas, ¿no? Y yo creo que el paso por la oposición y después los 2 años en coalición con OSP lo ha hecho poner los pies en el suelo. Esperemos que no empiecen a levitar, que veo ya algunos desmanes de algunos, o sea, algunos ademanes de algunos. Pero a mí lo que me sorprendió es que el señor Piña, yo desde luego, si a mí una persona me manda a desalojar de esa forma de un pleno, a pesar de mi mal comportamiento y de mis gritos y de vociferar y tal, que está muy mal, yo me costaría mucho trabajo sentarme a cualquier cosa con esa persona. Y el señor Piña pues se sentó, negoció, pactó y después ha tenido 2 años de una estupendísima relación. La política dicen que hace extraños compañeros de cama, y con esto no quiero decir que tenga más allá de la política. Exactamente. Pero Bueno, es verdad no obstante, que lo dijo el otro día aquí, ¿eh? Y ustedes, los telespectadores que vienen el programa, lo recordarán, que dijo, porque yo le pregunté la situación y él dijo que no la conocía, que la ha conocido en estos años y que a partir de ahora se llevan francamente bien. De todas formas, yo que conozco a la señora Caracuel desde hace mucho tiempo, en la distancia corta tiene otro trato muy distinto al que transmite. Transmite de ser una persona mucho más tosca y después tiene otro trato en la cercanía mucho mejor, y Richie la ha tratado más que yo quizás y seguramente lo corroborará. Hay una cosa que decía Richie antes que no quiero que se me olvide, del tema de los sueldos, que yo no comparto. De hecho, hoy en Facebook he tenido una cruce de un intercambio de opiniones con mi buen amigo Miguel Picazo de Ofiplus sobre el tema de los sueldos de los sueldos públicos de los políticos. A mí me parece un despropósito los sueldos que cobran los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Marbella, por exceso. Me parece una barbaridad, porque no tienen dedicación exclusiva. Y claro, que una persona que siga ejerciendo su trabajo vaya una vez al pleno, una vez al mes al pleno y a la comisión informativa que le toque y tal, y se lleve casi 50.000 euros al año, me parece una barbaridad. Lo mismo que me parece poco dinero lo que cobran tanto la alcaldesa como los concejales del equipo de gobierno, los que tienen delegación. Porque en ninguna empresa privada que facture 285 millones de euros, su presidente o su director general va a ganar 70.000. Seguramente tenga un fijo mucho más alto de 70.000 y además tendrá un variable. Y un bonus. Exactamente, por cumplir objetivos. Y la responsabilidad de, por ejemplo, una delegación de obras, que no sé cuál es el presupuesto, pero debe andar entre los 20 30 millones, tampoco el director de una empresa de 20 o 30 millones va a ganar 50 y tantos o 60 y tantos mil euros, va a ganar más. Entonces, si no pagamos bien a los políticos, en política tendremos a gente mediocre que en la vida privada, en el sector privado, no son capaces de triunfar o de llegar a ningún sitio. Y hay honrosas excepciones de gente muy válida en política, pero hay mucha más gente que en el sector privado no es capaz de ganarse la habichuela de una forma holgada. Y en cambio, pues, oye... Claro, el problema, Paco, con los salarios es que no hay un control.
y que por otro lado además tú planteas una cuestión que además deberíamos de intentar ponerlo en práctica, y es que la gestión del ayuntamiento sea más parecida a una empresa que a una administración. Y entre otras cosas, yo siempre he planteado cuando estaba en activo que los trabajadores del ayuntamiento que cumplen con su trabajo, una vez que terminen su trabajo, se tienen que marchar. Y pongo el ejemplo del administrativo. Si tiene que hacer un trabajo determinado, lo puede hacer desde su casa, a la hora que sea. Hay que darle libertad para poder trabajar. Si el barrendero termina de barrer la calle y la ha barrido en condiciones, ¿por qué va a seguir allí haciendo el paripé o tomándose un bocadillo a escondidas? No, márchese usted a hacer lo que quiera, siempre y cuando el servicio esté prestado. No hay ningún sentido. Es difícil de implementar, pero eso al final te da como resultado una gestión mucho más ágil y probablemente mucho más eficiente. Cuando tú en ese sentido, claro, a mí no me importaría que se cobre no 70, sino 150, el dinero que fuese necesario, siempre y cuando haya una gestión a la espalda de quien sea. Lo que no me vale, yo siempre lo decía cuando era concejal, es que ningún concejal de este ayuntamiento tiene en su cabeza qué es lo que quiere hacer con la delegación que le toca, e incluso si es de la oposición, que qué es lo que quiere hacer con el municipio de Marbella, ni con ninguna de sus partes, ni con San Pedro, ni Las Chapas, Nueva Andalucía. No hay un concepto de pensar todas las mañanas, a las 9 de la mañana, cuando llego, o a las 8 de la mañana, cuando llegue a trabajar, no hay un concepto de pensar qué es lo que se quiere hacer a lo largo del día, ni a lo largo de la semana. No hay un brainstorming detrás con los técnicos para saber cómo canalizar los problemas que vayan surgiendo. No hay una planificación. Si todo eso no hay, ni los concejales de la oposición, ni los concejales del gobierno deberían de cobrar absolutamente nada. Es más, deberían de estar en la calle. Al menos es lo que opino. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que en general en Marbella no hay en ningún, y voy a decir, voy a meter a todo en el mismo saco, en ninguno de los partidos, sobre todo los que están representados en el pleno municipal, no hay una planificación de Marbella, no tienen en la cabeza un modelo de ciudad, no para dentro de 4 años que haya elecciones otra vez, no, para dentro de 30 o de 50, ni siquiera para nuestros hijos, para nuestros nietos. Yo el único programa, y lo he dicho aquí en otras ocasiones, el único partido o agrupación de electores que ha presentado un programa que realmente pensaba en la Marbella dentro de 30 o 50 años, era Impulsa Ciudad. Desgraciadamente, pues por la coincidencia en el ámbito, en el espacio político, al final no han tenido representación, se ha quedado fuera Miguel Díaz también, de Izquierda Unida, pero era realmente el único programa que planteaba un modelo de ciudad visto a 30 o a 50 años. Eso, desgraciadamente, hoy no existe ni en el Partido Popular ni en el Partido Socialista, que son, vamos a llamarlo como los dos partidos de gobierno que hasta ahora hemos tenido en Marbella, quitando la etapa Gil. Son los dos partidos de implantación nacional que realmente han gobernado aquí. Ninguno de los dos, ninguno. ¿Y tú, Paco? Cuando tú planteas la falta de planificación, hay dos herramientas en cualquier administración local y en el Ayuntamiento de Marbella son muy visibles. Por un lado, el presupuesto. Es la herramienta que te dice qué es lo que voy a hacer a lo largo del año. En este ayuntamiento no existe un presupuesto ideológico, existe un presupuesto en el que tú, por desgracia, no tienes capacidad de gasto ni capacidad de hacer absolutamente nada, porque tienes una estructura de personal demasiado gorda que te copa las 3/4 partes del presupuesto y te queda muy poca cantidad para gastos corrientes y prácticamente nada absolutamente nada para inversiones. Por tanto, esa herramienta, que en cualquier otra administración es la herramienta que te dice hacia dónde va a caminar esa administración en concreto. Y luego la segunda pata, que te dice hacia dónde queremos caminar en los siguientes 20 años, que es el urbanismo. ¿Cómo? Nunca lo entendí y nunca lo entenderé. ¿Cómo se nos ocurre desde un ayuntamiento decirle a un tercero que nos planifique la ciudad? No, yo tengo en la cabeza
¿Qué es lo que quiero hacer con la ciudad? ¿Hacia dónde quiero que crezca? ¿Cómo crece? ¿Qué desarrollo educativo va a tener o industriales va a tener el municipio? Todo eso lo tengo yo como político. Ahí es donde está la ideología. Pero que yo le diga a un tercero, a un técnico, que me haga un desarrollo del plan general de lo que va a ser la ciudad dentro de 20 años, nunca lo entenderé. Bueno, para ser justos, no fue el ayuntamiento, sino que fue una imposición de la Junta de Andalucía que fuera Fustegueras. De hecho, yo me acuerdo de una charla sobre el plan general, que el señor Fustegueras dijo, no, yo voy a plantear una ciudad modelo cebolla, con capas concéntricas, una ciudad cebolla. Claro, Manolo, eso está muy bien para un pueblo como Osuna, como Écija, ¿verdad?, que es mitad de una llanura, y un pueblo, pues claro, lo normal es que crezca concéntricamente. Pero en Marbella, hace ya 60 o 70 años, se creó un modelo urbanístico que se ha ido replicando por ahí, que es una de nuestras señas de identidad, que es el crecimiento horizontal a lo largo de la costa, de baja densidad, de baja altura, no concentrar en núcleos de población. O sea, las urbanizaciones que se crearon aquí a raíz de, el primero fue Norberto Goizueta, en Guadalmina y tal, o sea, generaron un modelo de ciudad y de turismo que se ha exportado a otros muchos sitios. Ahora, concentrar en los núcleos de población y crecer concéntricamente, pues mire usted, esto es un concepto distinto. O sea, no venga usted a cambiarme mi modelo de ciudad. El problema es, primero, que vino impuesto por la Junta de Andalucía, y después que desde la administración local no se quiso diseñar un modelo de ciudad a largo plazo. Se quiso dar una solución rápida al problema que había, claro. Y de hecho, cuando las cosas se hacen mal, acaban mal. ¿Qué pasó? Nulo de pleno derecho el plan, volvemos al plan del 86. El plan del 86 no era un mal plan, de hecho no es un mal plan. Hay mucho suelo del plan del 86 urbanizable que no se ha ejecutado. Es verdad que faltan calificar suelo para dotaciones, pues, equipamiento sanitario, deportivos, escolares, sí, pero existe la modificación puntual de elementos. Es que el plan general, lo he dicho aquí 20.000 veces, el plan general de Barcelona es del año 73 o 76, creo que 76. Pues en el año 92 se transformó Barcelona con las Olimpiadas, después en el año 2000 se hizo, creo que fue el Fórum. Otra transformación de la prolongación de la diagonal hacia el mar. Son dos transformaciones brutales de la ciudad sin hacer un nuevo plan general. Lo que hay es que planificar las cosas y tener una visión a largo plazo y tener un interés de verdad por cambiar el modelo o asentar el modelo de ciudad, y no por ir arreglando las cosas a parche. Tú dices que no hay capacidad. Efectivamente, prácticamente el 65% del presupuesto se va en sueldo, pero de nuestro presupuesto lo que queda son casi 100 millones de euros. No. De 285, el 35% son 90 y tantos millones. Son 285, es que ese es un error. El presupuesto de Marbella. Sí, el último aprobado son 285 millones. Eso no es cierto. No hay 285 millones de euros para poder gastar. El presupuesto de Marbella nunca puede ser superior a 182 millones de euros, que es donde tenemos el límite el techo de gasto. El techo de gasto nos limita a la hora de hacer cualquier cosa. Por desgracia... el presupuesto te mide los ingresos, después tú podrás gastar. Tú podrás gastar. De hecho, ¿qué ha pasado? Que como tenemos el techo de gasto, los últimos 3 o 4 años hemos tenido un superávit importante. Claro, porque no podemos gastar. Porque se recauda más de lo que nos hemos gastado. Claro, lo que te da la herramienta de capacidad de transformar la ciudad es el gasto. Si no tienes un gasto, tú no puedes transformar la ciudad, tú no puedes hacer inversiones, no puedes hacer gastos corrientes. Entonces, la estructura del presupuesto del Ayuntamiento de Marbella tiene, por un lado, para hacer números redondos, son en torno a los 100-110 millones de euros de personal, aunque haya presupuestado 140. Pero la realidad del gasto en personal es de unos 110 millones de euros. Hay en torno a unos 45 millones de euros de gastos corrientes que sí o sí los tienes que gastar. Son gastos corrientes. Sí, electricidad, papelería, todo. Efectivamente, las ferias, etcétera, etcétera. Entonces, eso te coloca en un nivel de gasto solamente de personal y gastos corrientes de en torno a los 155 millones. Hasta los 82 millones, 182 millones, tiene un nivel de gasto de unos 30
para poder hacer lo que tú quieras hacer, distinto a el funcionamiento normal. Que te engañan diciendo, porque no es cierto, que hay un presupuesto de 250 millones o 230, depende de los años que hemos estado mirando. Cierto, ¿por qué? Porque la diferencia entre el 182 y los 200 lo que fuere, depende de los años, eso tiene que ir expresamente a devolver deuda. Al principio era una deuda privada, que se devolvieron todos los préstamos que había con el BBVA, ICO, incluso con el préstamo que se le devolvió a Hidralia, que por cierto, si quiere ahora después podemos hablar del tema del agua, que es curioso. Y una vez que tú has devuelto todo el dinero que debías al sector privado, es cuando destina el exceso de remanente, el exceso de dinero, a el dinero público, es decir, la deuda con la Seguridad Social y con Hacienda. Como nosotros tenemos, por desgracia, una deuda enorme todavía, de más de 300 millones de euros, pues claro, ese exceso va destinado expresamente a devolver. Pero eso se aprobó, que no había que devolverlo, que no había que devolverlo con el exceso, sino con la periodificación que se hizo, creo que a 30 años o 40 años. Pero la ley es clarísima. Pero creo que eso se aprobó en Madrid en un ¿cómo se llama? Una transitoria, es del presupuesto. Exactamente. Sí, pero la ley es clarísima. La ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria te dice que todo el exceso de ingresos que se producen, una vez mantenidos los niveles de techo de gasto, de estabilidad presupuestaria y demás, tienen que ir destinados a devolver la deuda, aunque esté bien financiada, como le pasa al Ayuntamiento de Marbella. Si de hecho eso es una barbaridad, Paco, es como decir que no se permiten tener hipotecas en este país. Una hipoteca bien financiada no te supone ningún coste para tu calidad de vida, y de hecho no tendríamos viviendas nadie si no hubiera hipotecas. Claro. Entonces, el hecho de tener estructurada una deuda no significa que tú tengas que devolver o que tengas una deuda que no vayas a poder devolver porque son 300 millones, no, al contrario. Pero de todas formas, hay cosas que no cuestan dinero y que te permiten contribuir a cambiar el funcionamiento de una ciudad. Por ejemplo, solo un detalle, la línea 1, si no me equivoco es la línea 1 de la red municipal, va desde la Divina Pastora a Puerto Banús. ¿Dónde para esa línea 1? En la Cañada. ¿Dónde para la línea 2? En la Cañada. ¿Dónde para la línea 3? En la Cañada. Todas las líneas paran en la Cañada. Pues es gratis coger a Avanza y decirle, señores, no, mire usted, todos los autobuses van a parar en el centro. Y ahora del centro pondremos una línea que sea centro La Cañada, si hace falta. Una exclusiva. Pero todos los autobuses paran en el centro, no en la Cañada. Ya he modificado los hábitos de la gente. Ya he contribuido a revitalizar el centro de Marbella. ¿Por qué? Porque va a generar más tráfico. Más tráfico de personas. Bueno, vean ustedes. Les doy un dedito y se cogen el brazo entero. Llevamos 22 minutos en una conversación que yo creo que es bastante interesante para todos ustedes. Aprendemos mucho, ¿eh? La verdad es que aquí en M95, con los tertulianos que tenemos de primerísimo nivel, siempre se aprenden cosas. Pero ha dicho el señor Gómez dos temas que a mí me gustaría tocar. Uno, el tema de los autobuses, que es un tema importante para ustedes y que probablemente ahora está bastante de moda. Y dos, el tema de la Cañada, pero no por el tema de la Cañada, sino por el tema del señor propietario de la Cañada, don Tomás Olivo. ¿Con cuál quieren ustedes empezar, señores? Porque los dos los vamos a tocar. Es un problema de orden. ¿Antes quieren ustedes el huevo o la gallina? Yo, por seguir con el tema de los autobuses, si le parece a usted bien, podemos seguir con comentar el tema de la nueva concesionaria y las líneas que tenemos y el servicio que se está dando. También lo he dicho aquí en reiteradas ocasiones, creo que es mucho más importante para la gente que sea un servicio bueno a que sea gratuito. Porque cuando alguien tiene que pagar el servicio de transporte público cuesta 1,18 €, que no es una gran fortuna.
Yo puedo entender que sea gratuito para determinado perfil de personas, jubilados de baja pensión, parados de larga duración, ese tipo de cosas. Pero para todo el mundo, que sea gratuito para mí, que me lo puedo permitir pagármelo, pues es que es absurdo, porque además no es gratuito, es que lo pagamos entre todos los marbellis, entre todos los que pagamos impuestos en Marbella. Y lo importante, creo, que es la calidad del servicio, no la gratuidad del servicio. De hecho, está habiendo muchísimas críticas en redes sociales por el mal servicio que se está dando, que aunque sea gratis, que es verdad que ha sido un arma electoral que le ha salido bordado a la señora Muñoz, porque no se había visto el funcionar, la gente vio los autobuses nuevos y se deslumbró, oh, que bien, que está muy bien, que es verdad que está muy bien, y funciona el aire acondicionado estupendamente y tal. Pero cuando han ido sufriendo el servicio, ya no está la gente tan contenta. Se ha renovado la concesión, se ha renovado la flota de autobuses. 18 autobuses había, y si no me equivoco, 18 hay ahora, nuevos y radiantes. No sé si con más capacidad, quizás para más personas, eso lo desconozco. Pero tenemos las mismas 6 líneas, algunas de ellas más largas. Y además, ahora se han creado 2 líneas nuevas. Luego, con los mismos autobuses que antes se atendían 6 líneas, algunas de ellas más cortas que actualmente, y el servicio no era bueno, ahora damos esas mismas 6 líneas un poquito más largas, más 2 líneas más. Pues mire usted, los milagros en Fátima. Es imposible que el servicio sea mejor con el mismo número de autobuses. En Cabo Pino, si uno se va allí y ve la tablilla con los horarios, el primer autobús no sé si a las 7 o a las 8, pero es 8:15, el siguiente a las 9:10, el siguiente a las 10:10, el siguiente a las 11. O sea, un autobús a la hora, si no hay atasco, suponiendo que el tráfico vaya bien. Esa es la otra parte del problema, como tienen que cumplir los conductores con una serie de horarios, pues claro, están como locos por meterse en la carretera y salir cuanto antes mejor. De hecho, el otro día me comentaban la dificultad que supuso coger un autobús, porque fue a subirse, rápidamente cerró las puertas del autobús y salió el autobús sin coger a la persona que iba a subir al autobús. Entonces, claro, evidentemente esperó al siguiente, ¿no? Pero que es un problema la falta, insisto, de planificación. Vamos, ¿qué queremos hacer de verdad con el transporte público en Marbella? ¿Tenemos claro lo que hay que hacer? Porque el poner autobuses, o los mismos autobuses que cuando nosotros éramos chicos, no tiene mucho sentido, Paco. Es verdad que el territorio es el mismo, pero la población no. Y ahora además se suma la segunda cuestión, y es que el hecho de ponerlo gratuito ha hecho que haya mucha gente que haya ido por su carné y ha dicho, pues yo también lo uso, que está muy bien, sin duda, pero lo que no puede ser es con los mismos recursos y con los mismos medios. Y luego, evidentemente, es toda una falacia eso de gratuito, por lo que tú comentas, porque es que al final eso lo paga, pues ¿quién lo paga? Los que terminan por pagar impuestos en este municipio. Entonces, es cierto que está bien, pero no está bien planificado. Yo siempre he planteado, y uniendo el comentario tuyo del centro de Marbella y cómo reactivar el centro de Marbella, yo siempre he planteado de la necesidad que hay de poner un sitio de aparcamiento fuera de Marbella donde haya un autobús express que vaya cada 5 minutos, especialmente en verano, a bajar, y pueda bajar al centro de Marbella y subir o salir a donde sea, que haya un gran aparcamiento, bien en la zona del Trapiche, en la estación de autobuses, bien en la zona del Banana, o bien en la zona que se estime pertinente, pero que sea fácil de llegar y aparcar, y que luego uno pueda coger un autobús para ir y volver, como hay en todas las grandes ciudades europeas con cierto sentido de la movilidad. Entonces, esas cuestiones que aliviarían mucho el follón y el jaleo que hay de vehículos dentro del término municipal y especialmente en el centro histórico, pues permitiría que la gente fuese al final a los cascos históricos. Lo que no puede ser, Paco, es que yo quiero ir al centro de Marbella y al final no encuentro aparcamiento, tengo que aparcar en un aparcamiento, esté 2 horas y me cueste 9 euros y pico. Eso no es razonable. Lo hago una vez, ya no vuelvo.
Pero el problema Pero, es Richie, que porque no destruye se ha el tejido. planificado como, por ejemplo, a 27 kilómetros de aquí. Es que a los que somos de aquí, por lo menos a mí me duele enormemente. Claro. Yo veo Estepona, que hace 10 años estaba años luz por detrás de Marbella, y se ha acercado a una velocidad pasmosa, y Fuengirola, que le pasaba lo mismo. Hace 20 años Fuengirola estaba Sí, sí. muy por detrás de Marbella. Y tú vas ahora a Fuengirola y hay una red de aparcamientos públicos municipales que lo explotarán empresas privadas, pero que el ayuntamiento le marca el precio, y si ya te vas a Málaga, o sea, se te cae el alma a los pies. Dice, sí, es que lo que hacen en Málaga no somos capaces de hacerlo aquí. Han hecho una red de aparcamientos municipal, también una sociedad mixta, es Masa, donde tú coges una tarjeta, la cargas con minutos de parking, y en toda la red de aparcamientos municipales tú aparcas y te sale baratísimo, y te van descontando los minutos que hayas utilizado. Es que eso no se podía haber hecho aquí, no. Aquí es más fácil que lo haga el privado. Claro. Joder, yo soy empresario y soy un defensor del sector privado, pero claro, hay determinadas cosas que la tiene que hacer la administración o controlar la administración. Y que pasen cosas así, que tú llegas a un parking y ves, primera hora, 4,30 euros. Sí, sí. Otro parking, 5 euros la hora. Dice, pues mire usted, ¿qué es lo que queremos? ¿Echar a la gente de aquí del centro de Marbella? Claro. Yo lo de las bolsas Sí. de aparcamiento fuera, Sí, Paco, no me parece esa mal, es la pero para el que intención. viene a trabajar. Porque el turista, por el perfil de turista que tenemos aquí, cada vez menos. Cada vez vamos bajando el perfil del turista, pero actualmente todavía el que mantenemos mayoritariamente, es muy complicado que suelte su coche y se monte en un autobús. Es muy complicado. Pero, por ejemplo, para las cantidades de personas que vienen a trabajar al centro de Marbella o al centro de San Pedro, no sería, el problema es mucho más grande en Marbella, ¿no? No sería descabellado hacer una gran zona de aparcamiento gratuito con un transporte Claro. que lleve a la gente al centro, y que quitarían miles de coches del centro de Marbella cada día. Claro. Pero voy a la segunda parte de la pregunta que se nos hacía hace un momentito. Y hilando además con lo que tú has comentado hace 30 segundos, y es que, ¿qué es lo que queremos? ¿Quitar a la gente del centro de Marbella? Claro, eso da la sensación. Cuando tú ayudas cariñosamente a un señor que tiene un negocio, como es La Cañada, y lo miras con muy buenos ojos, al final da la sensación de que lo que interesa es que la gente termine por ir a La Cañada y deje de ir al centro de Marbella. Da la sensación de que con que vayan al centro de Marbella una sola vez, ya han visto Marbella, y el resto, el gasto, se haga en otro centro comercial, no el centro comercial abierto de Marbella, sino el centro comercial La Cañada. Y cuando tú ves gestos como que es quitar o eliminar conflictos judiciales con este empresario, pues uno empieza a pensar, dice, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se producen estas circunstancias? Si hay un conflicto judicial, que sea el juzgado quien dirima lo que tiene que hacer, y no nosotros que hemos puesto esa querella, seamos los que quitemos la querella en sí. Es decir, no termina de cuajar las cosas. Parece que el planteamiento que se hace es un planteamiento muy distinto al que debería de hacerse. Es decir, que cuando tu objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mejorar el entorno de los marbellíes, o los sanpedreños, o quien fuere, parece que es mejor ayudar a terceros que realmente ayudar a la gran mayoría, que son los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es muy fácil que terminen yendo a comprar, entre otras cosas porque también, como tú comentabas hace un momentito, todos los autobuses pasan por La Cañada, que es que tienen que pasar, porque es tal el volumen de personas que van todos los días allí, que claro, la capacidad de influencia de este señor sobre el ayuntamiento parece ser que es bastante potente. Pero bueno, en fin, estos son... Bueno, pero ahora explíquenos ustedes, cuando parece ser que presuntamente se le pedía al señor Tomás Olivo unos 47,5 millones de euros, ¿cuál es su explicación para que esta es una decisión que se toma, hay que recordarlo, un mes antes de que se convocaran las elecciones municipales? Es decir, es una decisión del mes de abril. Las elecciones fueron el 26, pues esto fue unos días antes, el 22 de abril.
en donde el Partido Popular y Opción Sanpedreña retiran la acusación. ¿Quieren ustedes explicarnos un poquito, por lo menos a los telespectadores, qué creen ustedes que es el motivo de esta retirada? Te cuento, en el año 2011, aproximadamente, la deuda que el ayuntamiento exigía a Tomás Olivo, bueno, a galerías comerciales, era de 121 millones de euros, si no recuerdo mal. Estoy hablando de memoria. Pero igual he explicado yo mal. Esta retirada no solamente afecta al señor Olivo, afecta también al señor Roca y al señor Julián Muñoz. Sí, pero o sea, es un paquete. Digo por poner en antecedentes y luego entramos con... Digo, la deuda que por la construcción de la segunda parte de la Cañada se planteaba de 121 millones de euros. Pasan un par de años y de 121 se bajan a 82, 83 millones de euros. Y si en caso de que el juzgado diese la razón al ayuntamiento, si hacía efectivo esa multa que había puesto el ayuntamiento, quedaría exonerado del pago del 75%. Es decir, que solamente tendría que pagar el 25% de esos 80 millones. De tal manera que la deuda real, en caso de pagarla al momento, sería de 20 millones en vez de 120 millones. Cuando vemos, como acabo de decir, circunstancias en las que el propio ayuntamiento parece que no le interesa ir por una vía judicial o cambia de planteamiento en función de quiénes son los que están gobernando, parece que hay algo más ahí que se nos escapa a todos. No sé si Paco tiene más información, pero es que no tiene ningún sentido el que tú tengas un procedimiento abierto en los juzgados y de repente te retiren sin ton y sin son, sin generar ningún beneficio para el propio ayuntamiento. Deja que sea el juzgado quien estime pertinente si hay o no hay algún delito, pero que no sea el ayuntamiento de motus propio el que diga, bueno, como van a decir que no, nos quitamos de en medio. Yo le preguntaba, recordaron ustedes la semana pasada al señor Piña, cuál era su interés en algún momento de eso que empezamos a discutir, si eran las competencias, si eran las licencias, sobre los futuribles terrenos de posible explotación del señor Olivo en San Pedro. Bueno, no, la verdad es que la respuesta quedó en que ellos solamente gestionaban la licencia, pero sí que es verdad que hubo en aquel momento un run entre las exigencias, ¿verdad, señor Gómez? Bueno, allí hay unos terrenos que ahora con el plan del 86 no son susceptibles de edificar, pero que se edificarán cuando se haga un nuevo plan. Además es lógico que esos terrenos se edifiquen y que lo ha comprado el señor Olivo. Yo en eso no voy a criticar ni un ápice, porque si un señor compra unos terrenos que en el plan que se anuló venían como un área de oportunidad para poderlo urbanizar y tal, y construir, mire usted, la actividad comercial de cada empresa o de cada empresario libre en este país. Yo lo que sí critico es, y la información que tengo es la que he leído en Marbella Confidencial, no sé si ha salido en otro medio, yo lo he leído, lo que he leído lo he leído en Marbella Confidencial, y a mí me sorprende enormemente que el abogado del ayuntamiento pida 8 años de cárcel y se le pidan 47,7, casi 50 millones de euros al señor Olivo, a Roca y a Julián Muñoz, aunque mayoritariamente esos 50 millones los tenía que pagar el señor Olivo, y que un mes antes de las elecciones municipales se decida, en base a un informe jurídico, dice el artículo, retirar la acusación. Como bien dice Richie, mire usted, cuando nosotros lo hemos decidido tirar para adelante es porque habremos visto un indicio, o es que la asesoría legal del ayuntamiento no sabe de esto. Cuando, y el abogado pide 8 años. Y pide 8 años. Algo habrán visto, ¿no? Entonces, yo ya que al abogado le estoy pagando, yo me la juego, porque, repito, si he dado el primer paso es porque algo he visto o he intuido. Entonces, y cuando además se admite a trámite, es que
también el juzgado ha visto que puede haber indicios de delito. No quiero decir con esto que haya delitos, pero, oiga, que mire usted que hilo para tirar del carrete, en principio parece que hay. Entonces, yo lo que creo que debe ser con urgencia, porque esto es que, claro, como han pasado ya varias cosas con el tema de los juzgados, aquí lo damos todo como muy normal. Esto me parece una cosa gravísima, extremadamente grave, que renunciemos a reclamar 50 millones de euros que entendemos, o que, vamos, de hecho que entiende el equipo de gobierno del Partido Popular, que es cuando se pone, creo que la demanda se pone con el equipo de gobierno del Partido Popular, que le pertenecen, que le corresponden al ayuntamiento, y que ahora se retire. Yo lo que creo que ya está tardando alguien del equipo de gobierno, y creo que debe ser la alcaldesa en persona, no mandar al pobre Félix Romero que se acaba comiendo todos los marrones, y que dé una explicación de, oiga, ¿esto por qué? Y a lo mejor tiene una explicación razonable, como cuando lo de la deuda que se le reclamaba de 24 millones y al final se llegó a un acuerdo y pagó 12. Hombre, al principio a todos nos chocó. Después, cuando uno empieza a tener la información, dice, es que se corría un grave riesgo de perder esos 12 también, o sea, de que en el recurso al señor Olivo le diera la razón. Y hemos preferido 12 a jugarnos la que fueran 0. Bueno, oye, pues se entiende, pues, mira, no está mal la gestión que se ha hecho. De hecho, el PSOE tampoco criticó nada porque tenía esa información y le pareció una medida conservadora, más razonable Pero esto creo que deben dar una explicación y creo que están tardando. Creo que la debe dar la alcaldesa y después ya con la información que dé la alcaldesa, pues ya podremos opinar más en profundidad y con más conocimiento de causa. Si no estoy equivocado, la Fiscalía Anticorrupción toma parte en ese caso, con lo que probablemente la Fiscalía pueda seguir adelante. En fin. Perdón, Pues, la Fiscalía creo que pedía menos pena de prisión. Creo que pedía 1 año y 8 meses o algo así. No sé si es que se pasó de frenada la asesoría jurídica, el despacho que le presta la asesoría jurídica al ayuntamiento, pidiendo más condena de lo que, o por delitos que no correspondían, y entonces habrá que pedirle las explicaciones al despacho y las responsabilidades. Señor López, ¿alguna cosita aquí, alguna cloenda? Yo, vamos, con respecto a este tema, no. Quizá... Pues entonces ya vamos a pasar a otro tema que me apasiona. El reparto de sillones en la mancomunidad de municipios. ¿Cómo nos repartimos las cartas? ¿Cómo nos repartimos los sillones? ¿Y cómo nos repartimos los dineros? Y a partir de aquí, a esperar 4 añitos para llevarnos todos bien. Hombre, esto es lo que aparentemente parece, dicen que ha sucedido. No sé si los contertulios de esta noche tienen la misma opinión. Señor Gómez, ¿tiene usted la misma opinión? ¿O cree usted que ha habido batalla en la mancomunidad para que el señor...? Pues si ha habido batalla, no se ha notado nada. No se ha visto por ningún lado. Porque ahí, perdone, vamos a recordar que en la mancomunidad están Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos... ¿Hay algún partido...? De Ogen y de... ¿El de Ogen? Sí, y de Istán también. Y de Istán. Es decir, 7 partiditos que nos hemos puesto todos de acuerdo. No, y hay uno de Manilva también. O de Manilva, no de Istán, de Manilva. De Manilva, creo que hay un partido también. Perdón, señor, por la equivocación, pero no pasa nada. Es decir, más o menos, oiga, 7 partidos, cada uno de un sitio distinto, 7 ideologías, aunque alguna sea transversal, como se dice ahora, de síntoma distinto, pero nos ponemos todos de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es la transversal? Porque yo de todas las que he nombrado no me sale ninguna transversal. La de Ogen y la de Manilva será más o menos transversal, será alguna cosa local. Yo creo que son escisiones de partidos que están ahí representados también. Sí, pero bueno, en fin. Pero pues yo, vamos a ver, mancomunidad, es verdad que en el mandato anterior también estaban todos los grupos representados. La mancomunidad parece como un ente más desenfadado, quizás le den menos importancia y entonces por eso se pelean menos por el poder en la mancomunidad.
Y lo que al final la mancomunidad es un colocadero de gente que se queda sin silla, de los distintos partidos. Y si uno se da un paseo por los pasillos de la mancomunidad, se encontrará con caras que se sorprenderá y dice, uy, este hace cuánto tiempo que no lo veía, anda el otro que dejó de ser concejal porque no salió y tal, y lo han colocado aquí. Entonces, claro, la mancomunidad habría que, en mi opinión, reducir su tamaño de una forma brutal y que mantenga el origen, o sea, servicios mancomunados. ¿Y cuáles son los servicios mancomunados? Tratamiento de basura, las aguas, y se acabó. Turismo. Hay un área de turismo mancomunidad. ¿Me puede a mí alguien decir qué competencias tiene la mancomunidad en turismo? O en asuntos sociales, vamos, o en... Es que, claro, al final vamos creando una estructura allí para colocar a la gente de los distintos partidos, claro, entonces como es el colocadero de todos, pues aquí vamos a llevarnos bien. Y la mancomunidad del juguetito no es mancomunidad, es Acosol. Hidralia. No, Hidralia es una empresa privada que pertenece a Suez, a los franceses. Era de Aguas de Barcelona y lo compraron los franceses, Suez, los señores que hicieron el canal. Acosol es la que fuera del núcleo urbano de Marbella vende agua a muchas urbanizaciones, por ejemplo, toda la zona del Viria y tal, el agua se la vende Acosol, y Acosol es la que explota también la desaladora. Bueno, si me dejáis... Y Acosol, la presidencia, perdón, el consejero delegado, no va a ser alguien del PP. El presidente de Mancomunidad va a ser del PP, pero el consejero delegado de Acosol va a ser un señor del PSOE, o señora. Pero han creado un cargo nuevo que es director general de Acosol. ¿Para quién? Para el anterior consejero delegado. Es que, de verdad... o sea, mire usted, todo este buen rollo para ponerse de acuerdo, para la mancomunidad, para repartirse los sillones, pues, pónganse de acuerdo los 3 grandes partidos o los 4 grandes partidos en Madrid y vamos a sacar el país adelante. Los 3 que estamos en esta mesa sabemos quién fue el anterior director general de Acosol. Consejero delegado, director general no existía. Eso bueno, lo crea ahora. El antiguo consejero delegado que ahora va a ser director general. Nosotros en esta mesa lo sabemos, los 3 espectadores. Don Manuel Cardeña Gómez. Y su madre no es familia mía. Yo quería hacer varias matizaciones. Primero, no estáis dando cuenta la responsabilidad que han asumido los distintos partidos políticos para llegar a un gran acuerdo en la mancomunidad, para poder hacer una misma gestión. Supongo que esa no habéis sido tan sutiles de poder daros cuenta de que efectivamente lo que iban buscando es un bien de la sociedad seguro, en vez de un bien propio. Bueno, ya hablando en serio, el gran problema es que, o lo que se pone aquí de manifiesto en ese acuerdo que han llegado todos los partidos políticos, los grandes partidos políticos, PSOE, PP especialmente, con Izquierda Unida y Ciudadanos, es que parece que todos tienen la misma ideología y la misma intención de gestión en el agua que cualquier otro partido. Y me explico. El agua tiene un componente ideológico muy grande. Hay gente que entiende que agua no debe pagar la gente, un bien de primera necesidad que no tiene que pagar absolutamente nada. De hecho, Casares, que está gobernado por Izquierda Unida, tiene grandes subvenciones para sus ciudadanos, de tal manera que pagan muy poco agua. Decir, y hago el inciso, y es que la mancomunidad de municipios, las 3/4 partes del presupuesto de la mancomunidad de municipios es de Acosol, que es la empresa pública de agua. Luego decir que el presidente de la mancomunidad, que es el alcalde de Benaví, curiosamente tiene privatizado la gestión del agua. No es Acosol quien está gestionando el agua en Benaví. De tal manera que dice, bueno, si el ayuntamiento de Benaví no tiene ningún tipo de relación con Acosol, porque la gestión del agua la está haciendo una empresa privada, pues, ¿por qué pinta ese señor presidiendo la mancomunidad de municipios? Por otro lado, es como aquí, por ejemplo, en Marbella. Dice, aquí estamos hablando de una doble gestión del agua. Por un lado, como tú decías, hay determinadas zonas de Marbella que presta el servicio a Acosol, la empresa pública, y otros
otra parte del territorio que lo presta, en este caso Hidralia, pero que es una empresa privada. Es decir, dos empresas gestionando que es la misma empresa que gestiona el agua de Benavís. Es la misma. Bueno, pues Agua de Benavís es una filial de Hidralia. Sí, ahora yo os pregunto, ideológicamente, vosotros, y de hecho Paco lo ha dicho hace un ratito, o ve con mejores ojos una gestión privada que una gestión pública. Entonces, así, a bote pronto, tú tienes una ideología distinta a la que puedo tener yo, que entiendo que lo público puede ser incluso se puede hacer incluso una mejor gestión que lo privado. Y son dos planteamientos distintos. Uno es un planteamiento legítimo, exactamente igual que el otro. Pero, ¿qué es lo que hace que partidos con ideología distinta, es decir, porque yo estoy convencido que Izquierda Unida no tiene nada que ver con el planteamiento ideológico sobre el agua o sobre la gestión de una empresa pública o privada que puede tener Ciudadanos? El PSOE no tiene nada que ver con la gestión que hace el PP. Si ideológicamente son tan divergentes, ¿cómo es que se juntan todos? ¿Por qué hay que tener esa poca vergüenza de llegar y decir que es un acto de responsabilidad para que todo funcione bien, cuando los modelos ideológicos deben de ser distintos? Porque ahí hay poco que gestionar, hay que colocar, hay que mantener las sillas de la gente que tenemos colocada ahí. Pero Paco, es un error. ¿Cuándo se ha hablado del agua? Es decir, para empezar, ¿el precio del agua de los distintas poblaciones mancomunadas debe de ser el mismo o es distinto? ¿O debe de ser distinto como ocurre ahora? Porque te digo una cosa, no se paga el mismo agua en Marbella que en Fuengirola, que en Mija. No se paga lo mismo de agua en El Viria que en el centro de Marbella. Sí, se paga lo mismo. No. Sí, se paga lo mismo. Sí, porque las ordenanzas son municipales. Paco, es lo mismo. Yo vivía antes en la zona alta del Viria. Bueno, pero eso era distinto. Y a mí me suministraba aguas del Viria, que pertenecía a Acosol, no sé si ya está integrada en Acosol, y el precio del agua del metro cúbico no tenía nada que ver con lo que pago en Marbella Centro. En el 2014 se procede a... No, yo vivía allí antes del 2014. Sí, se procede a incluir todas estas pequeñas empresas que estaban prestando ese servicio, a incluirla o bien en Hidralia o bien en Acosol, dependiendo de un reparto. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí en Marbella... Toda que esa integración lo que ha conllevado es que le han subido el precio a los Paganini. Pero ¿por qué se sube el precio? El precio es porque está inflado. No sé si os acordáis, el precio del agua en Marbella está inflado. No sé si os acordáis que hace un año por ahí se devolvió a Hidralia cerca de 32 millones de euros de una deuda que había, de ese remanente que hablábamos. Sí. Bueno, pues ese préstamo está incluido en el precio del recibo del agua que pagamos nosotros todos los ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que una vez pagado ese dinero, deberían el ayuntamiento de motus propio haber bajado el precio del agua que pagamos nosotros todos los meses. ¿Qué han hecho? Para seguir manteniendo el negocio, porque eso es un negocio. Estamos hablando de que Hidralia tiene un 16% de beneficio industrial, 16% de beneficio industrial sobre la gestión del agua que presta en la parte del municipio, que es mucha tela. ¿Qué es lo que ocurre? Que para mantener los precios del agua, lo que han llegado a un acuerdo entre Acosol, Hidralia y el Ayuntamiento de Marbella, para que todos los años haya 5 millones de euros más para poder hacer infraestructura. Se supone que deberían de ser infraestructuras de agua. Eso es a raíz de que pagamos todos los que vivimos aquí, pagamos el agua aquí, una tasa de alcantarillado. No tiene nada que ver el alcantarillado. Sí, desde que se pone la tasa de alcantarillado, empieza Hidralia a poner dinero todos los años para arreglar calles. Es que son dos cosas distintas, Paco. Una cosa es... Vale, coincidente en el tiempo, piensa mal y acertarás. Y otra cosa es la gestión del agua. El agua en alta recibe, sí. Es decir, Acosol gestiona el agua en alta hacia Acosol, por un lado, y Hidralia por otro, para que ellos gestionen en baja, que es lo que nos llega a nosotros el agua. Y una vez que ha llegado a nosotros a las casas el agua, va al alcantarillado. Sí, y ahí es decir, son tres procesos distintos. El ciclo del agua lo conozco, pero lo que es mucha casualidad es que te pongan la tasa de alcantarillado en un momento coincidente en el que Hidralia empieza a pagar arreglos de calle. Sí, ¿tú sabes por qué? Además, porque le da un préstamo al ayuntamiento. Y como compensación, un 16% de beneficio industrial no es ninguna salvajada, no es mucho. El problema es
Vamos a ver, el problema es de qué costes partimos. ¿Cómo construyo yo esos costes? Porque aquí en los años de Gil, yo recuerdo dos grandes manifestaciones, quizás hubo alguno más, pero yo recuerdo dos grandes manifestaciones. Una fue por lo del pecho de las cuevas, Jacinto Benavente, los edificios que se querían hacer, donde estaban las cuevas de Mariquita Roja y todo eso. Y la otra fue por el agua, por el precio del agua, el subidón que le pegaron. Y entonces valía el metro cúbico más caro 175 pesetas, en número redondo 1 euro. ¿Vale? Hoy vale el tramo más caro, el metro cúbico más caro, el tramo más caro, 3 euros, el triple. Y aquí nadie dice ni pescado frito. Aquí nadie protesta, aquí pagamos y pagamos y pagamos y pagamos. Ese precio no lo pone Hidralia, ese precio lo pone el ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento. O sea que todos los que pagamos nuestra factura del agua tenemos que saber que pagamos ese precio por el agua. Si a los señores de Hidralia no les salen las cuentas, no hay problema. No hay problema. Mire usted, en Málaga, otra vez Málaga, el agua la gestiona el propio ayuntamiento. Funciona de escándalo y se paga menos de la mitad que aquí. Menos de la mitad que aquí. Sí, y la calidad del agua en Málaga ha mejorado una barbaridad. Aquí al revés. Aquí de hecho, fíjate tú, tenemos Paco, un agua cada vez con más calor. cojo un municipio mancomunado, Mija. Mija tenía la gestión con Acosol. Decide hacer un cambio de la gestión pública a la gestión privada y se da cuenta que no es eficiente y vuelve de nuevo a Acosol. Y es el único municipio, gran municipio, que Acosol le presta el servicio al 100%. Otros municipios, como el de Marbella, bueno, es que Agua de Mija tuvo un problema ahí económico importante y lo tuvo que rescatar Acosol. Pero es otra cosa distinta porque es una empresa privada de un ruso. Señores, nos vamos a tener que ir yendo. Bueno, una aclaración. Venga. Yo soy partidario y de 100 veces 99 me tendrías que dar la razón con los números en la mano. La gestión privada es más eficiente que la pública, siempre. Y lo he dicho antes, pero también he dicho que hay determinados sectores que debe haber una gestión privada que está fenomenal con un control público, porque hay determinadas cosas clave que te alteran el día a día en cosas básicas, como por ejemplo es el precio del agua. La gestión privada es más eficiente siempre o casi siempre, pero hay determinadas cosas que el control público, llenar el tanque de gasolina era mucho más barato cuando el precio lo marcaba el Estado que ahora que el precio es libre. 30 segundos, si me permite. Discrepo, pero voy a poner un ejemplo. Tú eres del PSOE, yo no, Richie. Voy a poner un ejemplo, y no obstante estoy de acuerdo contigo en que el control es fundamental. Y voy a poner un ejemplo de por qué no funciona. Porque si cogemos a día de hoy el Boulevard de San Pedro, que el mantenimiento del Boulevard de San Pedro es una gestión privada, vemos cómo está exactamente igual o incluso peor que cuando lo limpiaban y lo mantenían los operarios municipales. ¿Pero hay control público? Claro, ese es el problema, pero porque el problema de este ayuntamiento, y si quiere otro día hablamos de la estructura del ayuntamiento, es nefasto. No hay un control ni de lo público ni de lo privado. Y mientras no se empiece a pensar en que hay otra forma de gestionar este ayuntamiento, al final los servicios que se van a prestar a los ciudadanos son de mala calidad. Sean prestados por una empresa privada o por una empresa pública. Y ya termino. Pues ya ven ustedes, seguiríamos aquí horas y horas porque es un debate que a ustedes seguro que les interesa. Es un debate apasionante, en este caso sobre lo público y lo privado, pero que al final lo que le importa es a usted lo que le meten la mano en el bolsillo. Y yo no sé quién se la mete más. Si, como bien dice Paco, la gasolina, lo privado, o Acosol con el agua en lo público. En fin, lo dicho. Don Ricardo López, Richie, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y con todos los telespectadores de B95. Un placer, de verdad. Además ha sido una ilusión volver a verte desde hace ya tanto tiempo. Y a Paco, de verdad que me ha dado mucha alegría. Cuando lo he visto entrar por la puerta, digo, uy, qué bien. Ya saben ustedes que cuando viene alguien que después termina haciendo estas alabanzas a los presentes, pues le sacamos el compromiso de que tiene que volver. Cuando queráis, de verdad, que sin problema. Esto está grabado. Sí. Después, la hemeroteca tiene un peso. Ya saben ustedes, maldita hemeroteca. Y si no, vamos a buscarlo, yo sé dónde vive. Sí. Señor Gómez, muchísimas gracias. Como siempre, pues muchas gracias.
Y lamento que nos hayamos enrollado Richie y yo tanto y que nos hemos dejado un asunto sin tocar que yo sé que le encanta, así que supongo que lo sacará la semana que viene. La semana que viene hablaremos muchas más cosas. Hoy no hemos hablado ni siquiera de Pedro Sánchez, ya ven ustedes cómo está el tema. O sea que la semana que viene... Es que está de vacaciones. Hablaremos del gobierno y seguiremos hablando de las cosas que a ustedes les pueden interesar. Muchas gracias a todos por su paciencia, buenas noches y hasta la semana que viene.